La segunda alternativa de de reorganización societaria, además de la transformación que acabamos de analizar, es la denominada fusión. La fusión de las sociedades es un procedimiento mediante el cual dos o más sociedades se unen, como la misma expresión lo dice, y es, en definitiva, la antítesis o el antinomia o el antónimo de la escisión, que es el procedimiento inverso mediante el cual las sociedades se separan. En la fusión, lo que ocurre es que dos o más sociedades que tienen y transitan empresariamente en dos canales diversos van a confluir y, de buenas a primeras, es imperioso definir los dos tipos de fusiones que son los más importantes, que son la fusión propia y la fusión por absorción. La fusión propia se caracteriza porque existen dos o más sociedades. Esas dos o más sociedades van a disolverse, van a dejar de existir, van a dejar de ser persona jurídica, pero no se van a liquidar, sino que van a continuar su actividad ya disueltas en una nueva única sociedad. Es decir, van a confluir y van a constituir una nueva sociedad. De esta primera aproximación es muy importante señalar y recordar la diferencia entre lo que es la disolución y la liquidación de las sociedades. Recordemos que la disolución de las sociedades, si la tuviéramos que definir en un lenguaje simple y coloquial, diríamos que es, en definitiva, aquel procedimiento al tenor del cual la sociedad pierde su persona jurídica. De la misma forma que una sociedad, cuando nace, ¿se acuerdan que decíamos que tenía o que se trataba de un contrato procreativo porque una de sus características era que generaba el nacimiento de una nueva personalidad jurídica? La disolución es el proceso inverso. La disolución es, en definitiva, la pérdida de la personalidad jurídica. Muchas veces esa disolución va de la mano de la liquidación. Perdida la personalidad jurídica por la sociedad, queda hacer algo con ese hijito que hoy ya no es persona jurídica. ¿Y qué se hace con esa persona jurídica hoy desaparecida? Se la liquida. Liquidar significa realizar todos sus activos, cancelar sus pasivos y destinar el remanente según cada uno de los casos lo prevea. Muy bien. En el caso de la fusión, propiamente dicho, nosotros tenemos que imaginar como dos sociedades que circulan en dos carriles paralelos y de repente unen sus destinos y continúan en un único carril. Las dos sociedades en esta fusión propiamente dicha, van a perder su personalidad jurídica, pero ninguna de ambas va a liquidarse. Ninguna de ambas va a tener necesidad de distribuir el remanente y, previo a hacerlo, no va a tener necesidad de realizar sus activos ni de cancelar sus pasivos. Simple y únicamente se va a sacar esa carcasa que es la personalidad jurídica, van a desaparecer estas dos sociedades y van a confluir en una nueva y única sociedad que va a tener personalidad jurídica y que va a heredar el activo que tenían estas dos sociedades. En este caso, la fusión propiamente dicha es una fusión de equilibrio, en donde a las dos sociedades le pasa y les ocurre lo mismo. Pero hay un segundo tipo de fusión. El segundo tipo de fusión es aquella en donde las dos sociedades, luego del procedimiento, no van a estar en el mismo lugar ni en la misma situación de equilibrio. ¿Por qué? Porque una de las sociedades se va a disolver sin liquidarse y la otra va a mantener su personalidad jurídica. Y por eso lo que va a ocurrir en este caso es la fusión por absorción, porque la sociedad que mantiene su personalidad jurídica
la va a absorber a la sociedad que la ha perdido y en rigor de verdad lo que va a hacer es absorber sus activos y sus pasivos y va a continuar funcionando como lo hacía con la personalidad jurídica anterior a ese procedimiento. Entonces, la fusión por absorción, hay dos sociedades, dos o más pueden ser, pero tomemos el ejemplo básico, dos o más sociedades en donde una sociedad, esta, la más chica normalmente, pero puede ser la más grande porque no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de decisión empresario, esta sociedad va a perder su personalidad jurídica. Y la segunda sociedad va a mantener su personalidad jurídica y la va a absolver, la va a incorporar. La sociedad incorporada se disuelve, no se liquida y la otra sociedad la absorbe. La nueva sociedad, en el caso de la fusión propiamente dicha, donde había dos sociedades y aparece una nueva, o la sociedad incorporante, adquieren los derechos que tenía en el primer caso las dos sociedades que desaparecen y en el segundo caso la sociedad que pierde su personalidad jurídica. Y también adquiere, obviamente, todas las obligaciones, porque hay una transferencia total de los patrimonios de las sociedades que se someten al proceso de fusión. Muy bien. En el caso de la fusión, la forma de llevarla adelante es mediante lo que se denomina un proceso de fusión. Ese proceso de fusión va a comenzar con un contrato en donde lo que se hace en ese contrato se firma un compromiso previo de fusión. En este caso, a diferencia de la transformación, no podemos ir a decidirlo lisa, llana y simplemente en el órgano de gobierno societario, porque acá van a intervenir dos sociedades que tienen dos órganos de gobierno societario y es necesario que confluyan la voluntad de esas dos sociedades. Entonces, lo que se hace es firmar un contrato que se denomina compromiso previo de fusión, en donde los representantes de cada una de las sociedades a fusionarse va a celebrar junto con el otro, dos representantes de ambas sociedades, un acuerdo o compromiso de ir hacia esa fusión. La Ley General de Sociedades contempla cuál es el contenido que tiene que tener ese compromiso previo de fusión. Básicamente, tiene que hacer una exposición detallada de cuáles son los motivos y cuáles son las finalidades por las cuales se concreta esa fusión. Es necesario, de la misma forma en que era necesario con la transformación, sacar una foto de la realidad patrimonial, económica y financiera, en este caso, de las dos sociedades que se van a fusionar. Para eso se hace lo que se denominan los balances de fusión de cada una de estas sociedades. Es necesario también determinar cuál va a ser el valor que van a tener las acciones de ambas sociedades, porque esto va a ser, en lo que acciones respecta, luego de concretada la fusión, barajar y dar de nuevo. Entonces, si vos tenés una X cantidad de socios en una sociedad y una X cantidad de socios en otra sociedad, y ese grupo de socios en ambas sociedades tienen un porcentaje de participación societaria diferente y esas sociedades tienen un valor diferente, cuando se unan vamos a necesitar volver a distribuir a cada uno de los socios en base a cuál es el aporte a esta nueva sociedad fusionada que ha hecho las acciones del nuevo ente. En este caso, ese compromiso de fusión se lo va a publicar de nuevo, no solo en el boletín oficial, sino también en un diario con amplia circulación, y el objetivo es anoticiar a toda la comunidad que se va a concretar este procedimiento de fusión. Y los acreedores van a tener la posibilidad de presentarse ante las sociedades que están haciendo este procedimiento de fusión y oponerse. Esa oposición no va a impedir avanzar en el proceso de fusión,
pero va a ser de suma utilidad para que aquellos acreedores puedan ser desinteresados en caso de que no les simpatice o no les convenga esa fusión, o bien incluso les va a servir a ellos para darle tiempo y recurrir al órgano jurisdiccional y decir, atención, esta fusión puede significar una pérdida económica en mi patrimonio y por lo tanto yo necesito garantizar mi situación o mi posición y pido un embargo preventivo. Uno de los casos en el ámbito internacional que ha tenido mucha repercusión en la fusión y que nosotros como espectadores y como usuarios podríamos haber tomado conocimiento, sobre todo periodístico, es la reciente fusión entre dos aerolíneas como fueron LAN y TAM. LAN es una aerolínea que tenía su matriz, su matriz en Chile. TAM es una aerolínea que tenía su matriz en Brasil y han confluido, se han fusionado en una nueva sociedad. Hubo una fusión propiamente dicha y derivó en la nueva aerolínea que se llama LATAM, que incluye a la aerolínea chilena y a la aerolínea brasilera. Bien, luego de celebrado ese acuerdo previo de fusión, cada uno de los representantes que firmó ese acuerdo se retira hacia su propia sociedad y genera las reuniones del órgano de gobierno, que puede ser la asamblea de accionistas o la reunión de socios, y en ese órgano de gobierno se toma la determinación de ratificar o no ese compromiso de fusión y se adopta en definitiva la resolución social de aprobación de la fusión. De nuevo, los socios no pueden ser obligados a continuar en una sociedad que tenga una modificación tan profunda como significa un procedimiento de fusión. Entonces, el derecho societario argentino resuelve la problemática otorgándole a los socios el denominado derecho de receso, que es el derecho a irse de la sociedad, por supuesto, pagándosele su participación societaria. Ese acuerdo definitivo de fusión también va a tener que ser inscrito en el registro público y se va a dar un procedimiento similar como el que se daba en el caso de la transformación. Si en la fusión se constituye una nueva sociedad, cuando, por ejemplo, se trata de una fusión propiamente dicha, el ejemplo que les daba entre LAN y TAM, en esos casos lo que va a ocurrir es que se va a celebrar un nuevo estatuto para esa nueva sociedad y van a tener que satisfacerse todos los requisitos que prevé la Ley General de Sociedades, como en el artículo 1 al 15, como si esto fuera una nueva sociedad, porque en definitiva lo es. Es cierto que es una nueva sociedad que nace a partir de una fusión, pero es una nueva sociedad. En cambio, cuando la fusión es únicamente por incorporación de otra sociedad, que es el caso de la fusión-absorción, ahí la cuestión cambia porque lo único que habrá que inscribir es la reforma estatutaria del absorbente. O sea, solo hay que no solo eso, ahora que advierto, no solo la reforma, porque hay que inscribir la baja de la inscripción de la sociedad que pierde su personalidad jurídica porque se disuelve sin liquidarse, y lo que va a haber que inscribir fundamentalmente para cerrar el proceso de fusión por absorción es la reforma del estatuto de la sociedad que absorbe a la otra. Mientras la primera inscripción tiene una menor relevancia, la segunda es la más importante porque en definitiva implica una modificación del estatuto de la sociedad absorbente que va a ser la sociedad que va a continuar operando. Bien, habíamos insinuado o explicado superficialmente que lo mismo que ocurre en el procedimiento de transformación ocurre también en la fusión, en donde está el derecho de receso. El derecho de receso presupone nuevamente que el socio haya votado en contra o que haya estado ausente. De nuevo,
es un derecho que le reconoce nuestro ordenamiento jurídico societario a aquellos socios de una sociedad que va a hacer una modificación fundamental o estructural en su existencia, como es aceptar la fusión y convertirse en otra sociedad. También va a ocurrir lo mismo que en la transformación, va a haber un plazo de 15 días para ejercer ese derecho, y también va a ocurrir lo mismo que en la transformación en cuanto a que ese ejercicio del derecho de receso va a disparar la obligación de pagarle al socio recedente el valor de su cuota o de su participación, valor que se va a determinar de acuerdo a los balances que se hayan celebrado para llevar adelante la fusión. También existe en el ámbito de la fusión la posibilidad de dejar sin efecto por cualquiera de las partes, esa es la diferencia. En este caso, como hay dos sociedades intervinientes, cualquiera de las partes pueden dejar sin efecto ese compromiso previo de fusión, y si no se logran las resoluciones judiciales aprobatorias en el plazo de 3 meses, se supone que cada uno de los representantes que firmó el compromiso de fusión no logró la anuencia o la ratificación de los órganos societarios y por lo tanto no se va a concretar la fusión. Acá es importante que ustedes sepan que son muchos los casos en donde los representantes de una sociedad apuestan a concretar la fusión, hacen el acuerdo y cuando van a las asambleas de sus respectivas sociedades no logran las mayorías necesarias o no logran la anuencia de los socios y no consiguen la ratificación necesaria para poder avanzar en la fusión. En ese caso, va a ser posible la revocación. Esa revocación puede ser expresa o implícita. Expresa cuando expresamente dejan sin efecto el compromiso previo de fusión, e implícita cuando pasan 3 meses y no se logran las resoluciones sociales aprobatorias. Los recaudos para revocar una fusión son los mismos que se exigen para celebrarla. Obviamente, deben realizarse sin perjudicar ni a la sociedad, ni a los socios, ni a terceros. También ocurre o también existe en la fusión lo que se denomina la rescisión. ¿Qué es la rescisión? La rescisión es el derecho que tienen las sociedades que han participado de reclamar el fin o la rescisión de ese acuerdo definitivo de fusión. ¿Cuál es la razón por la cual pueden hacerlo? Tiene que haber una justa causa. O sea que una sociedad hace el acuerdo previo de fusión, logra la ratificación, se hace el acuerdo definitivo y está todo encaminado. En este caso tenemos un deadline que es el momento de la inscripción. En el momento de la inscripción es como que cae la guillotina y a partir de ese momento ya no se puede hacer nada para retrotraer el procedimiento de fusión. Pero hasta el momento de la inscripción, ambas sociedades van a conservar el derecho, cuando haya una justa causa, de rescindir el acuerdo definitivo de escisión, en donde esta sociedad va a decir, por X circunstancia, por ejemplo, un cambio en las situaciones de mercado que sea dramático, un incumplimiento por parte de la otra sociedad, etcétera, etcétera, se toma la determinación de rescindir y nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho a rescindir. Una vez que se ha producido la inscripción, la comunidad ya sabe de la existencia de esa fusión, la fusión se ha concretado y materializado y ese derecho ya no va a ser ejercido, ya no va a poder ser ejercido.